Hoy vemos los contagios que no han dejado de crecer. Por tercer día consecutivo se ha producido un aumento en el número de casos diarios. Más de 500 personas se han contagiado en nuestro país en las últimas 24 horas. Y el repunte también se ha notado en el número de fallecidos, que vuelve a rebasar la cifra de los 200, en concreto 217. Nos acercamos a las cifras de hace una semana. Vamos a ver el mapa de seroprevalencia. Los datos diarios e investigaciones universitarias venían ya advirtiendo de lo que el estudio de seroprevalencia ahora confirma. La influencia de Madrid en el inicio de la pandemia en los territorios limítrofes, incluida Castilla y León, tienen respuesta en lo que estamos viendo. La España interior presenta los niveles más altos de anticuerpos. A la cabeza Soria. Hoy abríamos con esa noticia, que es la capital de España, la ciudad de España con mayor índice de seroprevalencia, de inmunidad. Son también las zonas junto a Cataluña donde más contagios se ha producido. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Él es Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, miembro, por supuesto, de la Sociedad Española de Inmunología. Parece ser... Muy buenas tardes, señor Corell. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Gracias por invitarnos. Muy buenas tardes. Gracias. Además, creo que ya es la segunda vez que está en nuestro programa, ¿no? Bueno, está contigo en el plató, yo creo que no sé si una o dos veces. Bueno, pues bienvenido. Así que estás virtual. Bienvenido de nuevo. Digo que los resultados de esta primera oleada, de este informe, que no deja de ser preliminar, puesto que es el primero y aún restan dos, no sorprenden demasiado a los expertos. No sé a usted qué opinión le merece ese 5% de inmunidad en España, un poquito más alto en Castilla y León. Pues no nos ha sorprendido demasiado. Por una parte puede que esté un poco subestimado, porque sí que es verdad que estos test pueden dar algún falso negativo, es decir, que igual en vez de un 5 finalmente pueda ser un 6, un 7, no lo sabemos, o sea que por ahí andábamos pensando, pero fíjate que entre los miembros de la Sociedad Española de Inmunología sí que teníamos algún dato previo de profesionales sanitarios en algunas comunidades autónomas con una tasa de infección de un 12%, es decir, que si los que han estado en primera línea solo se han infectado en un 12%, pues parecía pensar que la población iba a tener un índice menor. También esto es una buena noticia en el sentido que significa que la gente ha hecho lo que tenía que hacer y se ha quedado en casa, que nos hemos confinado adecuadamente. ¿Y cuál es su opinión sobre ese 5% en España? Como le digo, en torno al 8% en Castilla y León. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar la ciudadanía de ese primer informe? ¿Qué significa tener una inmunidad de tan solo un 5%? Bien, aquí entramos probablemente en lo que la gente últimamente está manejando, que es el concepto de inmunidad de grupo, inmunidad colectiva, y que se ha venido diciendo que vendría muy bien que tuviéramos un 50, un 60%. Este concepto hay que decirle a la audiencia que procede de lo que es las vacunas. Decimos que una inmunidad de rebaño, que también hay gente que se ha molestado por el concepto, que no se molesten, es un concepto epidemiológico. Esta inmunidad de rebaño, del grupo, de la sociedad, en definitiva, es necesariamente alta en enfermedades como el sarampión, por ejemplo, que una persona puede contagiar hasta 10. Entonces, solo conseguimos detener un brote de sarampión si tenemos a la población vacunada al 95%. Y esto es lo que se llama la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Y lo conseguimos habitualmente con nuestra vacunación. Lo que tenemos hoy, este dato de esta primera muestra, es un dato distinto, es un dato de lo que ha pasado con infecciones reales. No estamos hablando de población vacunada, sino de población que ha sufrido una infección y ha generado una respuesta inmunitaria. Difícilmente era pensable que consiguiéramos que se inmunizara, aunque tuviera la infección, la mitad de la población. Calculad si con un 5% de promedio hemos tenido tantísimas muertes, con un 50% el número de muertes se habría multiplicado por 10 para la misma tasa de mortalidad y, por supuesto, sin pensar que tuviéramos otros fármacos nuevos que nos permitieran tratar a los enfermos con mayor intensidad.
Así que sería inasumible llegar a esa tasa de inmunización alta, que se ha hablado de un 50 o un 60% a base de infecciones. Es más que probable que esto se llegue, pero cuando tengamos vacunas efectivas y disponibles. Será lo deseable. Así que me preguntabas, mensaje para la población. Hemos hecho las cosas bien, sigamos haciéndolas bien. Esto significa que no estamos protegidos nada más que un 5% como máximo de la población y que no debemos relajar el comportamiento de distancia social y de higiene. Por supuesto hay que retomar la vida, hay que retomar la economía del país, pero hay que hacerlo con unas condiciones un poquito más cuidadosas de lo que estábamos haciendo muchos meses atrás. Así que no nos relajemos. Yo he dicho una cosa que me han criticado incluso por decirla porque es un poco poética, pero somos muy españoles, muy latinos y muy de abrazar y achuchar. Y quizá tenemos que pasar una temporada todavía controlando esto un poquito. Abracemos con la sonrisa y besemos con la mirada durante unos días. Y si no somos capaces de hacer esto, pensemos en las personas a las que queremos y pensemos en que somos potencialmente asintomáticos y contagiosos. Y se lo podemos pasar a las personas a las que queremos. Y eso no lo queremos hacer nadie. Así que volvamos a la vida, pero con un poquito de precaución. Yo creo que es el mensaje fundamental. Este dato del 5% nos tiene que hacer seguir, que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguirlas intentando hacer lo mejor posible. O sea que no es negativo en absoluto ese dato, era lo previsible dada la situación sobre esa población real que aún no se ha vacunado. Claro, sabes, Cristina, que con este virus estamos todos aprendiendo cada día. Positivo o negativo tiene muchas lecturas dependiendo desde el ángulo en que lo mires. ¿Es positivo? Pues porque no se ha infectado mucha gente y por lo tanto no ha muerto mucha más gente, no se ha colapsado el sistema sanitario, que era el objetivo fundamental de este confinamiento, pero es negativo lo que nos deja, digamos, de protección. Entonces, mira, yo, por ejemplo, para incidir en esto que me estás preguntando y que te he comentado, a ver si consigo que lo veáis bien, esto sería una población como la que tenemos más o menos, con las personas que están en verde son los que han quedado inmunizados y el resto, los que están en negro, pues no han tenido la infección. Y ahora llega una persona infectada y se aproxima a este grupo. Bueno, pues si se aproxima al grupo puede infectar a este y a esta. Pero como esta está protegida, ni la va a sufrir ni la va a traspasar. Se quedaría ahí, infectaríamos a uno. Pero si ahora la sociedad, en vez de estar así, ante este individuo con la infección, esos mismos individuos son estos, el mismo número, no he cambiado nada, están así. Si ahora esta persona se acerca a este colectivo, a este grupo, pues puede infectar a varios, que a su vez van a infectar a varios y solo lo van a parar los verdes. Van a hacer el escudo protector. Solo lo van a parar los verdes. Por lo tanto, en estas condiciones padecería la enfermedad muchísimo más gente y volveríamos a poner a riesgo pues, nuestros hospitales y nuestro sistema sanitario. Entonces, la lectura, la recomendación de esto es que hay que seguir guardando esa distancia y protegiéndonos, lavado de manos, cuando vamos a sitios públicos, mascarilla, pues un poco lo que yo creo que ya todo el mundo sabe, insistir sobre ello, que no nos relajemos, que durante una temporada sigamos vigilantes. Señor Corell, la OMS advierte de que el COVID-19 podría no irse nunca. Bueno, yo creo que ahora todos nos hemos vuelto muy precavidos. Esta infección, algunos la vieron venir, otros nos pilló totalmente pensando en otra cosa, incluida la OMS, que al principio no le dio la relevancia que ahora le ha dado. Entonces, yo creo que más vale prevenir que curar. Es muy probable, tal y como se está comportando, por lo que dice la OMS, que se incorpore a los virus que tengamos estacionalmente. Entonces, lo que va a suceder es que según pase el tiempo, iremos consiguiendo esa inmunidad de grupo que vamos a necesitar para no tener un desastre como el que hemos tenido en este momento, todos los países que lo hemos sufrido. Y yo creo que además hemos aprendido todos, ha aprendido el sistema sanitario, saben ya cómo actuar en esta situación. Por supuesto, tienen que haber aprendido los gobiernos, porque no podemos estar desabastecidos en todos estos materiales de protección y en materiales de diagnóstico. Y aquí yo lanzo una reflexión. Es una enfermedad nueva. La gente tenemos que ser conscientes de que no podemos tener millones de test diagnósticos ni millones de cuestiones protectoras para una cosa que no conocíamos hace 3 meses.
pero sobre todo no podemos tener millones de test diagnósticos porque en enero esto no se fabricaba. Entonces, se están fabricando a marchas forzadas, se están mejorando día a día y cada vez tenemos más y mejores, con lo cual se van haciendo más test a más parte de la población. Entonces, tendremos que estar, por supuesto, ahora protegidos. Y lo que sí quería decir es que otros países han podido hacer un viraje muy fuerte de sus empresas biotecnológicas a fabricar, y nosotros no tenemos ese entramado de empresas. ¿Tenemos empresas biotecnológicas? Por supuesto que sí, pero no tantas. Es decir, que tenemos que aprender de esto, a que tenemos que invertir más en desarrollo, en innovación, en investigación, para que estas cosas no nos pillen con el pie cambiado como nos han pillado. Así que yo creo que todos estamos más preparados. Hemos aprendido, y la población ha aprendido, el tema de la higiene, por supuesto, y del tema de la distancia social. Yo lo comparo mucho, Cristina, a este aprendizaje tan profundo que tuvimos, por ejemplo, con el SIDA. En la época, en los años del SIDA, en los 80, cuando esto empieza en Estados Unidos, en España igual, en el 84, 85, todo el mundo sabía que había enfermedades de transmisión sexual y esto se tomaba un poquito a la ligera, y es el SIDA con esa altísima mortalidad, porque si el COVID tiene un 1,5, creo que han dicho aproximadamente, de tasa de mortalidad, el SIDA tenía un 95% en los primeros momentos cuando no había fármacos. Con lo cual, mira la diferencia, ¿no? Entonces, la sociedad aprendió que había que utilizar preservativos en ese momento y que era una medida de prevención excepcional, y era una cosa pues como lo de la mascarilla. Pues si yo a partir de ahora interiorizo en mi cultura que cuando tenga una infección respiratoria, primero con fiebre, no voy a trabajar, que esto lo hacíamos todos, no nos vamos a engañar, todo el mundo ha ido con fiebre y con décimas a trabajar y no importa nada el entorno. Bueno, pues tenemos que cuidar no solo por nosotros, sino por nuestro entorno. Y si tengo una infección respiratoria, pues no pasa nada porque llevo una mascarilla para que no esté contaminando a la gente de mi entorno. Entonces, bueno, yo creo que estos aprendizajes sociales también para toda la población van a ser buenos. Así que si vuelve, que es más que posible, y no se vaya, como has dicho, como dice la OMS, no se vaya nunca, yo creo que estamos todos más preparados para hacerle frente. Y, por supuesto, yo creo que en muy pocos meses vamos a tener mejores fármacos para tratar a los severos, porque hay casos, aproximadamente un 15%, que son muy severos, y de esos hay un 5% que llegan a ser letales. Entonces vamos a tener mejores fármacos y en un plazo razonable. Hay 90 ensayos de vacunas. Yo creo que hay que ser positivo y pensar que ya nos han dicho que en el periodo de un año es más que posible que tengamos las primeras vacunas disponibles. O sea, esperemos que no se quede a vivir para siempre, pero si se quedara, las cosas cambiarían drásticamente con esos tratamientos y con esa ansiada y deseada, la gran deseada vacuna. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un placer tenerle de nuevo en este programa. Doctor. Gracias a vosotros por invitar a la inmunología, y yo un placer de ayudaros en lo que pueda. Muy buenas tardes. Es un auténtico placer escucharle. Alfredo Corel, gracias.